llama El elefante fotógrafo. Había una vez un elefante llamado Blondie que soñaba con ser fotógrafo. Tanto así que fue y se lo dijo a sus amigos Marty y Rino. Pero Marty y Rino se comenzaron a burlar de él porque ¿cómo un elefante va a ser un fotógrafo? ¿Cómo va a conseguir una cámara de elefante si es así enorme y grande? Entonces Blondie se sintió mal, pero aún así no persistió con su sueño de ser fotógrafo. Así que buscó y buscó, encontró cosas tiradas y se puso a hacer su cámara. Creó su cámara para poder hacer su lente, para poder colgarle en el cuello y todo eso. Cuando Blondie terminó de armar su cámara, fue y le fue a mostrar a su amigo Marty y Rino. Pero Marty y Rino se seguían matando de la risa porque vieron a Blondie venir con una cámara gigante. Entonces Blondie se sintió mal y se quería ir y ya no quería seguir con su sueño de ser fotógrafo. Pero ahí fue donde se dio cuenta que la risa de sus amigos eran las mejores tomas que él podía hacer, porque eran la naturaleza, porque podíamos ver a Marty riendo, a Rino riéndose, cosas que otros animales no habían visto. Tanto así fue el éxito de Blondie que venían animales de otros lados a tomarse solo fotos con él, como su amigo el tucán que vino volando desde la selva, como su amigo el león y con su amigo Marty la cebra. Entonces Blondie se dio cuenta de que sí podía ser un gran fotógrafo y no tendría que rendirse así las personas no creyeran en él.